Buenos días, tengan todos ustedes. Ya vamos a iniciar nuevamente estas clases por este medio. Y antes de eso les voy a pedir que me acompañen con una breve oración, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este día, darle gracias a Dios por un nuevo día. Darle gracias a Dios por las personas que nos rodean, por las personas que se interesan por nosotros, las personas que están cuidándonos, pedirles que el Señor bendiga a todas esas personas que hacen lo mejor por cada uno de nosotros. También podemos pedir perdón por las veces que nosotros no hacemos las cosas de manera correcta, no decimos cosas de manera amable, actuamos de manera a veces disconforme. Pero está ahí siempre el Señor queriendo acompañarnos en todo lo bueno y en todo lo malo, ¿no? Entonces vamos a iniciar esta nueva sesión de aprendizaje. Solamente comunicarles que estamos en unidad número 2 en el tema de salud y enfermedad. Ya, el primer temita fue el concepto de salud. El segundo tema fue determinantes de la salud. El tercer tema fue qué es la enfermedad, y el cuarto tema fue enfermedades contagiosas. Y ahora el tema 5 es enfermedades no contagiosas. ¿Ya? Bienvenidos a todos. Les habla el profesor José Luis Quispe de la materia de biología. Empezamos. Ahí está, tema 5, enfermedades no contagiosas, que también las podemos llamar enfermedades crónicas, ¿ya? A ver, las enfermedades no contagiosas no se propagan de una persona a otra, ¿sí? Como podemos ver en este primer cuadrito, estamos diciendo que no se propagan entre personas, es decir, que, por decirte, una enfermedad no contagiosa es el cáncer. El cáncer yo no lo puedo transmitir a otra persona, ¿sí? La diabetes no lo puedo transmitir a otra persona. Una enfermedad cardíaca que yo tenga, ya, que puede ser hereditaria, o que por mi estilo de vida un poquito sedentario es que yo he generado esa enfermedad, pero eso no significa que yo voy a contagiar a alguna persona, ¿ya? Entonces, primera idea, primera característica, si quieres, de estas enfermedades es que no se contagian, ¿ya? O sea, no se contagian de persona a persona ni de manera directa o indirecta, como si eran las enfermedades contagiosas, ¿sí? Esas sí se propagan de persona a persona y de forma indirecta, ¿ya? Por ejemplo, el coronavirus es muy contagioso a nivel de personas, por eso el distanciamiento social, ¿ya? Estas enfermedades, las causas de estas enfermedades, en varias, no se conocen, o sea, son muy complejas. Es decir, que no podemos determinar quién ha provocado, por ejemplo, un tipo de cáncer, el cáncer de pulmón. O sea, ¿qué ha pasado? O sea, ¿quién ha venido? O sea, ¿qué microorganismo me ha enfermado de cáncer? ¿Qué sustancia me ha enfermado de cáncer? O sea, no podemos determinar en muchas de las enfermedades no contagiosas cuáles son las causas, ¿ya? ¿Cuáles son las causas? Este tipo de enfermedades son un poco silenciosas, ¿sí? No nos avisan inmediatamente, ya no nos avisan inmediatamente, sino dependiendo cómo va evolucionando en nuestro organismo, es que después de mucho tiempo podemos tener algún tipo de síntomas o algunos signos de dicha enfermedad. O hay también algunas enfermedades no contagiosas que son letales, ¿sí? O sea, que nos vienen repentinamente, como por ejemplo
un ataque cardíaco, ¿sí? O un derrame cerebral, o un cáncer terminal. O sea, nos han diagnosticado, usted tiene cáncer, todavía el cáncer está muy avanzado, entonces, eh, por decirte, esas no son tan, no nos presentan en varias ocasiones signos y síntomas de algún tipo de enfermedad crónica, en este caso, para decir ah, sí, mira, esto me ha causado la diabetes o esto me ha causado el derrame cerebral. No, ya, o sea, no, las causas para determinar este tipo de enfermedades generalmente son muy complejas, ¿ya? Pero hay algunos factores que contribuyen a adquirir estas enfermedades no contagiosas, ¿sí? Y aquí está, ya hemos hablado, un factor que determina en algunas enfermedades es el estilo de vida, ¿sí? Habíamos dicho que en determinantes de la salud, el estilo de vida en un 45% determinaba si yo estaba saludable o no saludable. Ya, si yo podía llevar una vida saludable o no podía llevar una vida saludable. Por ejemplo, ahí vemos un poquito la imagen en cuanto al sedentarismo, ¿sí? Un estilo de vida totalmente sedentario, con una incluso malnutrición, mala alimentación, es un factor que puede ocasionar, y que ocasiona, no puede, sino que ocasiona algún tipo de enfermedad no contagiosa, ¿ya? Una enfermedad crónica. Es un factor determinante, ¿ya? Que nuestro estilo de vida, por decirte un poco desordenado, ya, no puede generar puede generar en nuestro organismo un tipo de enfermedad, ¿ya? Otro factor que también ya lo habíamos visto es un factor genético, ¿sí? Es que yo pueda heredar algún tipo de enfermedad de mis papás o de mis abuelos y que, o sea, no está en mis manos, pero yo puedo desarrollar esta enfermedad y, y lo malo, no sé si lo malo o lo bueno de estas enfermedades es que las enfermedades no contagiosas, en algunas de las enfermedades, de este tipo de enfermedades, prácticamente duran toda la vida y se van tratando, si quieres, con algún tipo de fármaco o algún tipo de asistencia continua al hospital, ¿sí? Y hay algunas enfermedades no contagiosas que sí, durante mucho tiempo se las puede tratar de manera que uno salga de esa enfermedad y no vuelva a recaer, pero algunas sí duran para toda la vida, ¿ya? En este caso, las genéticas, eh, si vemos a personas que usan de muy niños lentes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, seguramente el papá utiliza lentes, tiene una dificultad en la visión o el abuelo ha tenido una dificultad en la visión. Entonces, el, el, genéticamente el hijo va a tener esa dificultad. Entonces, la receta es que use lentes que puede ser por algún tiempo o use lentes para toda la vida. Hay gente que usa lentes para toda la vida porque no se puede por decirte, curar, ¿ya? Y otro factor es el medio ambiente. O sea, habíamos dicho también que para adquirir algún tipo de enfermedad es el ambiente con el que nos rodeamos, que puede ser algún tipo de alergia. Si yo desarrollo un tipo de alergia en cierta época del año y una vez al año me da. Entonces, eso es una enfermedad no contagiosa, pero que es provocado en este caso por el ambiente. O también hemos dicho que por las relaciones sociales, ¿sí? Si hay ambientes tóxicos, entonces eso puede cundir en mi persona, puede llegar a generar algún tipo de enfermedad, ¿ya? En este caso, un trastorno psicológico, ¿ya? Entonces, estamos eh, hasta aquí con los factores que pueden contribuir a las enfermedades no contagiosas, estilo de vida, genéticas y medio ambiente, ¿ya?
Ahora, enfermedades no contagiosas comunes, es decir, aquellas enfermedades crónicas comunes para todo el mundo, o sea, comunes para todas las personas. Y ahí vemos en el dibujo enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, derrame cerebral. Hay también una enfermedad común, no contagiosa, que son las enfermedades renales, ¿ya? Del riñón. Por eso hay mucha gente que va a diálisis. Te puedo, en este momento solo te voy a explicar un poquito en qué consiste la diabetes, ¿ya? Para que te des cuenta, para que nos demos cuenta cómo estas enfermedades no contagiosas realmente son muy, muy comunes en todo el mundo, ¿ya? Por estas enfermedades no comunes, ¿ya? Hay un 60% de la población mundial que muere. Es decir, causa de muerte de en un 60%, que es un porcentaje muy elevado de toda la población humana. Estas personas mueren por este tipo de enfermedades comunes. Hay mucha gente que muere por paro cardíaco o tiene un tratamiento de por vida con un marcapaso, ¿sí? Hay mucha gente que de un día para el otro le da un derrame cerebral, ¿ya? Entonces, y muere, ¿ya? Va a terapia intensiva y muere. El cáncer, ni qué decir. Incluso el cáncer está catalogado como una de las enfermedades que más miedo le tiene el hombre. O sea, eh, han hecho estadísticas, encuestas diciendo, a ver, ¿a qué enfermedad le temes más? Entra el VIH-Sida, ha salido, y luego ha salido también el cáncer, ¿ya? El cáncer como una enfermedad común para toda la población que causa bastante muerte, ¿ya? Reunidas todas estas enfermedades en un 60% son causa de muerte, ¿ya? Eh, Cardiovascular significa una enfermedad en el corazón o en los vasos sanguíneos, es decir, arterias, venas o capilares. ¿Ya? Vamos a desarrollar de una forma un poquito breve en qué consiste la diabetes, ¿ya? Y por qué es una causa también de preocupación de muchas personas. Y hay un porcentaje elevado también en la población mundial que tiene diabetes a gran escala, ¿ya? A ver, ¿qué es la diabetes? ¿Sí? La diabetes es una concentración de glucosa en la sangre. Vamos a ir con calmita, ¿sí? Es decir, que los niveles de azúcar en la sangre están muy elevados, ¿ya? Eh, a ver, ¿qué es la glucosa? La glucosa es un tipo de azúcar que necesita nuestro cuerpo para tener energía. La glucosa nos aporta al organismo con energía. ¿Dónde la consumimos? Todas las glucosas están en los carbohidratos, ¿ya? Es decir, que si yo me alimento de un pedazo de pan, ¿ya? Un pedazo de pan, consumo el pedazo de pan, llega a mi estómago, intestino e intestinos, entonces la glucosa, o sea, el carbohidrato que yo he ingerido, el cuerpo lo va a transformar en glucosa, ¿sí? El cuerpo en el proceso de la digestión lo va a transformar en glucosa, ¿ya? Ahora, esta glucosa va acompañada de la insulina, es decir, que cuando pasa el alimento del estómago al duodeno, en el duodeno el páncreas segrega insulina para acompañar a la glucosa. Es decir, que si mi páncreas está funcionando muy bien y es capaz de segregar insulina suficiente cuando yo me estoy alimentando, perfecto.
pero también puede pasar que el páncreas o mi páncreas no pueda estar eh, generando suficiente insulina, entonces eso va a hacer que la glucosa no ingrese completamente a las células. Es decir, cuando la glucosa está por entrar a alguna célula, necesita de la insulina para decirle a la célula, a ver, ya ha llegado la glucosa, excelente, aquí está la insulina, y la insulina es como una llavecita para que entre esa glucosa. Le dice, llegó la glucosa, el receptor, hay un receptor en la célula que dice, ya ha llegado la glucosa, entonces, está la insulina y la insulina va a hacer que ese receptor abra, abra una puertita, si quieres, para que la glucosa pueda entrar. Si no, si el páncreas no genera suficiente insulina, entonces no va a poder abrir, si quieres, las puertitas de las células para que entre la glucosa. Entonces, como no ha entrado la glucosa, esa glucosa se concentra en la sangre, ¿ya? Se concentra en la sangre porque no ha podido ingresar por varias causas. Ahorita te voy a decir alguna causa. No ha podido ingresar a la célula. Entonces, esa glucosa que no ha podido entrar, que no ha podido entrar a la célula y no se ha convertido en energía, entonces se acumula en la sangre. Entonces, a eso se llama exceso de glucosa o de azúcar en la sangre, es porque hay el páncreas genera poca insulina, ¿ya? O genera insulina normal, pero no llega a asimilarse en la célula. ¿Ya? Dos cosas bien diferentes. ¿Ya? Es decir, el páncreas puede segregar insulina, pero el cuerpo, el organismo, no lo utiliza de forma adecuada. De forma adecuada. Sí, luego te voy a estar explicando esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la insulina? La insulina va a regular los niveles de azúcar en la sangre, siempre y cuando pueda ingresar a la célula. Si no ingresa a la célula, está en la sangre, entonces nos hacemos un control, oye, tienes diabetes, hay varios tipos, hay dos tipos del que se habla, luego te voy a hablar rapidito de un tipo. Entonces dicen, no, inmediatamente viene el tratamiento, que es, de hecho, dieta y ejercicio físico, ¿ya? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de la diabetes? ¿Ya? La causa de la diabetes es de un tipo de diabetes, de la D2, si quieres, de tipo 2, diabetes de tipo 2, es la obesidad. ¿Ya? Eh, la diabetes de tipo 2, sobre todo que se den adultos, la causa es la obesidad. ¿Qué es la obesidad? Es el exceso de es el exceso de grasa en los órganos, ¿ya? Es decir, que puede haber suficiente insulina que mi páncreas está generando, pero al ver mucha grasa en los órganos, ¿ya? La insulina, los receptores de la insulina no lo van a poder detectar porque si quieres la grasa está cubriendo, está obstruyendo a ese receptor de la insulina para que ingrese a las células, ¿ya? Entonces, una causa principal, si quieres, de la diabetes es la obesidad. La obesidad es el exceso de grasa, de tejido graso en los órganos y también en las paredes de las arterias y vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, va la glucosa junto con la insulina a un órgano, pero el órgano, como está, si quieres, lleno de grasa, de este tejido grasoso, de este tejido graso, no va a poder ingresar a la célula. O sea, y la glucosa es la sustancia que nos aporta junto con la grasa buena energía al cuerpo, energía a las células para que puedan hacer todo su funcionamiento normal. ¿Ya? Entonces,
Es decir, que si el órgano está muy grasoso, la insulina, los receptores de la insulina no van a permitir que ingrese este tipo de, la glucosa a la célula, entonces ahí se acumula. Ya, por eso nos pinchan rapidito y nos determinan el cuánto de azúcar de exceso hay en la sangre. ¿Sí? Aquí te voy a explicar un poquito de lo que te estaba hablando ahorita acerca de la... A ver, eso, algunos síntomas son, da mucha sed, ¿ya? Sensación de mucha hambre, ¿ya? Las personas con sobrepeso también son propensos, ¿ya? Y en algunos hay bastante cansancio y la visión se empieza a hacer borrosa, ¿ya? Empieza a ser borrosa. Hasta aquí podemos, y algunas enfermedades que puede provocar la diabetes son enfermedades cardíacas, enfermedades del riñón y enfermedades en las arterias, ¿ya? Muy bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración? Por favor, te voy a pedir que levantes la mano. Yo también voy a preguntar a alguno de ustedes y le voy a habilitar el micrófono. Por favor, para que habilite el micrófono, levanta la mano y te doy la palabra. A ver, aquí me dicen, dice, profe, una pregunta, ¿a partir de qué edad puede manifestarse la diabetes? ¿Ya? Los médicos hablan de dos tipos de diabetes. Uno, la diabetes de tipo 1, que se desarrolla en la infancia, ¿sí? En personas, en niños, hasta en adolescentes y jóvenes, ¿ya? No saben de este tipo de diabetes cuál es la causa, ¿ya? Así la causa terrible. Entonces, y en los adultos se genera la diabetes de tipo 2, la que te he dicho, donde la principal causa de este tipo de diabetes es la obesidad con un estilo de vida totalmente sedentario. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna otra pregunta más? Así también lo puedes hacer por chat, por favor, o levantando la mano. A ver, aquí hay otras preguntas, ¿ya? Dice, eh, vamos a empezar en orden, ¿sí? Nos está preguntando Saru Mérez, dice, existen muchos tipos de cáncer y cuáles de ellos tienen cura. Hasta ahorita, en este tipo de enfermedades no contagiosas o enfermedades crónicas, muchos no tienen cura, ¿ya? Muchos, y sobre todo en el cáncer, en el cáncer, si se ha detectado de manera oportuna, si se ha detectado de manera que el paciente ha ido a una revisión y le han detectado cáncer, a ese se llama un cáncer benigno, que todavía no ha afectado mucho a algunos tejidos u órganos, entonces en ese caso sí se puede decir que tiene algún tipo de cura con algún tipo de tratamiento. Pero como el cáncer es una enfermedad un poco silenciosa, en muchos de estos ya no tienen cura, ¿no? Se hacen quimioterapia, pero esa quimioterapia también afecta a ciertos órganos, o sea, es un poquito complejo decir que si tiene cura o no. Si está detectado eh, de manera, en su tiempo si quieres, sí se puede tratar, pero si ya ha sido detectado muy tarde es irreversible, ¿sí? Hay mucha gente que muere
por algún tipo de cáncer, ¿sí? Dice, existe, María Zeneno dice, existe la diabetes tipo 3. La verdad, existen, según estaba informándome, 5 tipos, ¿ya? Pero las más conocidas son la T1, la tipo, esto que se da más sobre todo en niños, y la tipo de diabetes 2 que se da en los adultos, que ya te he explicado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna aclaración? A ver, me dicen, ¿cuáles son los órganos más afectados en la quimioterapia? En la quimioterapia es que no se puede determinar qué órgano va a ser más afectado, o sea, es un poco impredecible decir eso, o sea, no vamos a decir así, el riñón va a ser más afectado, no. Depende mucho del organismo de la persona, depende mucho incluso de, del sistema inmunológico de la persona, ¿sí? O sea, no, una quimioterapia no va a afectar a un órgano específicamente, ¿sí? Depende del organismo de la persona, depende cómo el organismo reacciona, cómo los órganos, los tejidos reaccionan a este tipo a este tipo de tratamiento, o sea, no hay una... Sí, tienes razón, Adriana. Está preguntando, dice, profe, si no me equivoco, creo que la diabetes no solo es exceso de grasa, sino exceso también de azúcar. No sé si estoy bien. Sí, a ver, como había dicho, nosotros necesitamos energía, ¿sí? Lo que nos dan lo que nos aportan los carbohidratos son energía para todo nuestro organismo, ¿ya? Junto con la grasa buena. Son los combustibles, si quieres, de nuestro organismo. Pero cuando consumimos en exceso carbohidratos, ¿ya? El cuerpo los elimina, ¿ya? Y a veces no lo elimina de buena manera, o sea, lo elimina un cierto porcentaje y lo demás se queda en la sangre. Entonces, por eso, un consumo equilibrado, si quieres, de carbohidratos es magnífico. Ahora también, si al, cuando ese carbohidrato se transforma en glucosa, en azúcar, en energía para el cuerpo, pasa que eh, la insulina va a permitir que solamente ingrese lo necesario de glucosa a las células. No es que abre su llavecita y dice, no, que se meta. No, hay un momento en que va a cerrar. Entonces, si yo consumo altos niveles de azúcar, como por ejemplo varias calorías, o sea, calorías en tortas, refrescos, continuamente, como solamente necesito una cierta parte y la insulina, eso es lo que hace la insulina, regula los niveles de azúcar en la sangre. Como regula esos niveles, bloquea la entrada, porque hay mucha azúcar, eso se deposita en el torrente sanguíneo y ahí también es una causa de diabetes. Gracias por tu pregunta. Aquí me dice, a ver, eh, por ejemplo, la diabetes también se puede dar por falta de azúcar. A ver, cuando el páncreas segrega la insulina puede fabricarla en poca cantidad, por eso hay muchas personas que se inyectan insulina en en la parte del vientre para hacer todo ese proceso, ¿ya? Entonces, puede ser que el páncreas no, no genere suficiente insulina, entonces por eso la glucosa no entra a la célula, o también genera normalmente, pero hemos dicho que por el exceso de grasa en los órganos, esa insulina no llega a entrar completamente o lo suficiente a las células, ¿ya? A ver, me siguen preguntando aquí. Profe, dice, ¿podríamos tomar el ejemplo del colegio? Los niños están corriendo por el patio y toca el timbre. Y el regente les dice que entren a sus cursos. Pasa lo mismo en la diabetes, el regente es la insulina. Y los niños
glucosa, los cursos, las células y el patio, la sangre. Ya, excelente, me parece muy bien ese esquema que ha hecho la señorita, déjame ver el nombre, María Celeste Valdés, eh, con con el ejemplo que está poniendo muy del cotidiano, me parece, sí. A ver, no. O sea, digamos, dice, profe, podríamos tomar el ejemplo de los niños están corriendo en el patio y toca el timbre y el regente les dice que entren a sus cursos. Pasa lo mismo en la diabetes. El regente es la insulina. Excelente. Los niños la glucosa por los cursos y las células las células y el patio, la sangre. Sí, perfecto. Está muy bien. ¿Alguien más? A ver, hay muchas preguntas. No hay a ver, dice, ¿cuánto tiempo nos podemos curar de la diabetes? O sea, no hay un tiempo, ¿sí? El tratamiento en muchos casos es de por vida, tienes que tomar ciertos medicamentos para hacer que tus niveles de azúcar se regulen, ¿ya? A ver, dice, ¿se puede detectar diabetes gracias a comer mucho azúcar? No sé, o sea, es que a veces el azúcar no se refiere solamente a algo dulce, ¿sí? Podemos consumir exceso de carbohidratos, exceso de calorías si quieres, y eso genera, en nosotros también genera la diabetes. No sé, ¿alguna pregunta, por favor? Ya. Miren, hemos hablado de este tema de las enfermedades no contagiosas. La tareita es muy sencilla. Es resolver un cuestionario a partir de esta exposición. Te voy a presentar también el PowerPoint, este que hemos visto, y te voy a presentar un archivo Word. En el archivo Word también puedes ayudarte con algunas respuestas que estén en el cuestionario. Muchas gracias por tu atención. Que tengas un buen día y hasta la próxima. Gracias por tu participación y por los mensajes que has dado en el chat para preguntar.